Bueno, buenos días a todos. ¿Se escucha bien? Bueno, gracias Charlie por invitarme a compartir la experiencia acá, este taller. Y bueno, muchas gracias también por permitirme compartirlo con Víctor, la personalidad destacada del sector, así que gracias Víctor. Bueno, estamos acá de vuelta en el Congreso hablando de ganadería. Nosotros empezamos cuando empezó a presidir, de a poquito, con mucho temor, a hablar de ganadería. ¿Te acordás, Luisito? Claro, no éramos muy bien mirados los ganaderos, está Eduardo también que se acuerda acá, no éramos muy mirados porque claro, veníamos con las vacas y las vacas venían a pisar y por ahí a comerse el rastrojo, que es lo que se quería cuidar. Acá estamos con Eduardo, con Telmo Trocero, Miguel Tamagnini, Pablo Moreno y bueno, no estaba José Luis Rey que había muerto, pero éramos esos, éramos muy poquitos. Nosotros decíamos que éramos los ganaderos la cenicienta de la siembra directa. Y a mí me tocaba hablar en esas situaciones de cría, o sea que hablar de cría en ganadería y en siembra directa, decía, bueno, yo ya vendría a ser la alpargata de la cenicienta. Y hoy me convocan a hablar de manejo ambiental en feedlot, o sea que ya hoy se entenderán, me siento el agujero en la punta de la alpargata de la cenicienta. Pero vamos a ver cómo sale. Represento el feedlot La Loma, que está en Lincoln, pertenece a la regional Lincoln, como dijo Charlie. Les cuento cómo es la situación. La forma de tenencia, no somos propietarios, sino que alquilamos el establecimiento con alquileres a largo plazo de 5 años. Hace 15 años que los tenemos. Y la empresa es una asociación de dos unipersonales, Mariana Gómez y yo, mi señor y yo. Bien de familia. Hay un puntero acá, ¿no? ¿Cuál es el...? Este es el puntero. Bien. Acá está la localidad de Lincoln y nosotros estamos acá. Estamos muy cerquita del área de exclusión para establecimiento de engordas a corral, pero estamos afuera, pero estamos muy cerca de la localidad, por lo cual tenemos que hacer un trabajo ambiental bastante cuidadoso. Aplicamos las buenas prácticas ganaderas y de bienestar animal. Y no voy a abundar mucho en esto porque ya lo charlamos el año pasado en un taller muy similar, no vamos a abundar en el tema nuevamente, sino que bueno, vamos a día. hacer... Vamos a arrancar con el congreso en el primer taller. Tenemos interferencia. Son los veganos. Bueno, seguimos con esto. Resumiendo, la base para el protocolo de buenas prácticas ganaderas habla de los alimentos, del agua de bebida, de los animales, de la infraestructura y del ambiente. Pero yo les digo, no vamos a explayarnos en esto, sino que vamos a trabajar sobre lo que nosotros consideramos que es la parte central de este manejo, que es el plan de gestión ambiental. Igual se escucha más o menos a pesar del rebote bien. Luego, antes de empezar con el plan de gestión ambiental, tenemos que tener primero los papeles, ¿sí? Y nosotros contamos con el certificado de habilitación definitiva de la Municipalidad de Lincoln. También estamos reinscritos en el SENASA como establecimiento de engorde de corral. La última inscripción fue en mayo del 2018. Tenemos la inscripción en el RUCA como establecimiento de engorde de ganado de engorde de corral. La inscripción en el RUCA también como comprador de grano para el consumo propio, para no andar comprando en negro, ¿vio? Y tenemos un programa de monitoreo y control ambiental que sigue los lineamientos del plan de gestión ambiental auditado por una empresa que está registrada en el OPDS, que es el Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable de la provincia de Buenos Aires. O sea, tenemos los papeles, decimos acá estamos, quieren controlarnos, quieren auditarnos, acá estamos. Lo peor que podemos hacer es escondernos. Empezamos primero con el estudio de impacto ambiental. Para los que no lo conocen, no saben qué es, el estudio de impacto ambiental consiste en un trabajo de investigación que analiza los recursos ambientales que están en el área de influencia de los establecimientos, del establecimiento La Loma en este caso, evalúa el impacto ambiental que tiene el mismo y establece un plan de adecuaciones, correcciones y medidas de mitigación que en su conjunto constituyen el plan de gestión ambiental, que para el caso de La Loma comprende estos programas. El primer programa es el programa de manejo de residuos sólidos, de la bosta. Lo que hicimos primeramente nosotros, antes de comenzar,
hicimos un movimiento simple de tierra y entoscamos la zona donde se guardan los alimentos, donde ponemos las bolsas donde están los alimentos, y los corrales. Y se ve bien ahí que está entoscado el piso para evitar infiltraciones a la nave. Y una vez cada 2 o 3 meses, dependiendo de las condiciones ambientales y de la carga de los corrales, hacemos una limpieza de esos corrales, trayendo el exceso de bosta y de tierra. Acomodamos un poquito a las pilitas, los dormideros a los animales que les encanta, y eso lo depositamos en un sector que llamamos de compostaje, que también está entoscado, en donde hacemos pilas de aproximadamente 2 o 3 metros de alto por 4 o 5 de ancho y unos 15 20 de largo. A veces le colocamos estos tubos agujereados para mejorar la oxigenación, la aireación, y que se estabilice más rápidamente el compost. A los 4 o 5 meses eso ya se ha estabilizado y es compost, no tiene olor. Eso para muchos engordas de corral es un problema, porque lo van acumulando y no saben qué hacer con él. Bueno, nosotros sí sabemos qué hacer con él. Como tenemos lotes alquilados donde hacemos agricultura y hacemos silo, una vez por año lo boleamos. Buen día, Telmo. Lo boleamos a los lotes de agricultura. Y en realidad el problema pasa a ser una solución. Eso se lleva un registro de las aplicaciones que se hacen, en qué momento y en qué lote. Esto, si quieren después lo vemos en las preguntas, pero estos son promedios de lo que estamos tirando. El compost estabilizado tiene aproximadamente 70% de materia seca, todos estos nutrientes, pero lo que a mí me llama la atención y me encanta es esto: tiene 12% de materia orgánica. O sea, todo lo otro lo puedo comprar, pero esto no se puede comprar. Y esto es un regalo que nos hace el Filot a los lotes de agricultura que tenemos al lado. Nada, para que se hagan una idea, si nosotros boleamos 10 toneladas de compost, estamos tirando el equivalente a 112 kilos de urea o 115 de super triple. Y si tiramos 20 toneladas serían 225 de urea y 270 de super triple, aparte de la materia orgánica. Bueno, después lo podemos ver al final, son los efectos que logramos medir en los suelos después de la aplicación. El otro programa es el control de insectos vectores y roedores. Insectos vectores son las moscas, y hacemos también aplicaciones de insecticidas en los lugares donde se acumulan o donde se depositan, cerca de los comederos o de los bebederos. Y los roedores tenemos estaciones de control, son 6 estaciones de control que están marcadas acá en celeste, donde esas estaciones de control se ponen cebos y se van agregando a medida que los ratones se lo van consumiendo. También tenemos la planilla donde anotamos las pulverizaciones y las reposiciones de los cebos en las trampas. Y también contamos con el control biológico, por nosotros es fundamental, de estos amigos, que por supuesto nos acompaña a la manga en la pesada. Este está cobrando el plan pesada, pero es muy importante tener ganas. Otro programa de retiro de residuos especiales. ¿Qué son los residuos especiales? Son los frascos vacíos de vacunas, de antibióticos, de curabicheras, los guantes, las agujas descartables, las jeringas, o todo eso que en otros campos se queman, se tiran con los residuos comunes. Nosotros los guardamos en estas cajas ad hoc que nos provee la empresa de gestión ambiental, y una vez cada 2 meses más o menos vienen y se los retiran, porque ellos están habilitados, nos dejan este manifiesto de retiro de residuos especiales, que es una pavada, pero no tenerlo no tener este papelito significa que si hay una inspección del OPDS, puede haber una clausura del filtro. Es una pavada, pero si uno no lo sabe, o no lo hace, y eso es una estupidez, es una carta con una bolsita, y ellos vienen a retirar. ¿Qué hacemos con las aguas residuales? Las aguas después de una lluvia. Tenemos 2 canales principales que desembocan en una laguna de decantación, y cuando esa laguna, en algún momento del año, porque llueve mucho, excede su capacidad, puede derramar al humedal. Eso es lo que dice el estudio de impacto ambiental.
La laguna previamente se entojó y después se impermeabilizó con plástico, lo mismo que los canales, y ese es el humedal. O sea, está todo indicado con cartelitos, pero no hay un gasto, no hay un gasto excesivo en esto. Son todas cosas sencillas, como dice a veces Charlie, no es necesario tener bolsillo de payaso para ser sustentable, es ser ordenado nada más y trabajar un poquito. ¿Qué pasa con las napas? Tema crucial. Tenemos un monitoreo de aguas profundas. En el Filot tenemos 2 freatímetros. Esos 2 freatímetros están construidos de acuerdo a las normas que indica el OPDS. Y cada 3-4 meses la empresa viene a muestrear la napa y se realizan análisis biológicos y químicos. En que nunca superamos los límites, ¿no? Que hasta ahora venimos bien porque nunca superamos los límites. Y en cuanto a los químicos, fíjense, nitratos el límite superior es 45 y tenemos 6, y nitrito 0. O sea, eso demuestra que uno puede manejar un Filot cerca de la comunidad, cerca del pueblo, y no contaminar la napa. Es cuestión de ponerse a trabajar, nada más. El programa de manejo de cadavéricos, o los animales que se mueren. Si bien tenemos una mortandad muy baja, menos del 1%, bueno, algo hay que hacer con los cadáveres. Lo que indica el OPDS es que hay que hacer una fosa, esa fosa tiene que estar impermeabilizada con un plástico, y allí se van tirando los cadáveres. El cadáver se le polvorea con cal y luego se lo tapa con tierra. Y así sucesivamente hasta que se llena la fosa, se da vuelta el plástico, se tapa y se tapa con tierra. Y se vuelve, tenemos el registro también, acá se anota cuando se completa una fosa y se vuelve a ir otra. Esta es la que tenemos ahora, que es un poquito más prolija, pues ya le pusimos tapa. Último, programa de arbolado perimetral. No teníamos árboles, tuvimos que hacer un arbolado perimetral. ¿Para qué? Para disminuir la contaminación visual y para proteger al pueblo de los olores de cuando vienen los vientos del oeste. Esto no lo pide el OPDS, pero nosotros lo hacemos también sencillito. Tenemos un depósito de plásticos y los residuos que generan la actividad química, es decir, los filtros, las correas, las tapas. Hasta ahora no teníamos quien nos retirara esto. Por suerte ahora está la empresa ProLac en Lincoln, que nos va a empezar a retirar esto y nos va a dejar un certificado de que se lo retira. Esta es la empresa que nos hace la gestión ambiental, que está inscrita en el Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable. Este es el manifiesto que nos deja cada vez que viene, donde va indicado cómo va el desarrollo de los distintos programas de gestión ambiental. Y eso, como dije, es un trabajo sencillo, no muy caro, muy costoso, pero es que requiere trabajo. Y no es un trabajo mío solamente, sino un trabajo de todos, todo el equipo de trabajo que tengo, son los muchachos Juan y Carlos, que son los chicos que trabajan conmigo, que son los principales responsables de que esto funcione bien. En el Filot, en la loma, producimos carne, no vendemos novillos ni vaquillonas, sino producimos carne, pero queremos a los animales y me pareció muy bien en este contrapunto de veganos y productores ganaderos hacer mía esta frase de Claudio Bertonati, que fue director de Fundación Vida Silvestre. Dice: un ciudadano comprometido con la causa ambiental puede serlo más allá de su dieta. Me pareció muy interesante. ¿Y qué podemos hacer aparte de todo esto? Bueno, certificarlo, demostrarlo, es el próximo paso. Está ya Dieguito Germi por el fondo, que lo veo. Le paso el chivo, ahora a las 10 tiene su taller, en donde va a contar qué es carnes validadas. Carnes validadas es un diseño tecnológico basado en la identificación individual de los animales mediante la tecnología blockchain, que le da transparencia y claridad al proceso de producción de carne desde la genealogía hasta el consumidor, ofreciendo al consumidor un producto diferenciado. Es decir, quien vaya a consumir carne, que tenga la posibilidad de que tenga la trazabilidad de que el animal salió de un lado, se lo compró en otro, se le dio a comer tal alimento. Recién hablé un minuto, parecía mal. Y que pueda seguir la trazabilidad de ese animal.
Si los que tengan lectores de código QR le sacan una foto, este es el código QR de la loma. Le sacan una foto, lo pasan por el lector y todo esto que les conté y mucho más lo tienen ahí. Sáquenle una foto y después lo pasan o se bajan en la app de lector de código QR. Lo que queremos es que este código QR, no se lo saco, termino. Ya termino, chao. ¿Está? Si no, después se lo pasamos de vuelta. Como digo, no producimos novillos, producimos pienso que producimos carnes. Y nosotros queremos cuando la carne de la loma llegue a un restaurante, a una carnicería o a un supermercado, con el logo, alguien pueda leer de dónde viene ese animal, quién lo crió, quién lo compró, qué le dio de comer y en qué situación ambiental está producida esa carne. Ya termina, falta una. Ya termina. Nosotros en la Loma trabajamos para crear mejores condiciones posibles de crianza y de trabajo. Producimos carne, como les dije, cuidando el medio ambiente y los animales. Y no es un trabajo solamente mío y de mi señora, sino de mis hijos. Agustina, que está acá atrás, está escondida ahí. Pablo y hasta mi hijo Rodrigo, que cada tanto me da una mano a recorrer los lotes el domingo. Y la pregunta del inicio, que era carne sustentable, deseo o realidad, para nosotros ya es una realidad. Así que muchas gracias. Bueno, gracias Miguel. Los que anden cerca de Lincoln, llámenlo a Miguel para ir a visitarlo, porque la verdad que el laburo es muy, muy lindo para ver. Víctor, tu momento. Gracias. Bueno, buenos días. Desde ya, una vez más agradecer a Presid por invitarme. Es un placer estar acá y compartir algunos conceptos con ustedes. Como decía Miguel Ángel, que además me encantó tu presentación y me encantó lo que estás haciendo. Hay que comunicarlo más. No, como decía Miguel Ángel, la verdad que ya no sé si son 6 o 7 años que me toca venir a Presid y la primera vez fue como una especie de sorpresa. ¿Qué hago yo acá en este lugar? Y bueno, por suerte la ganadería se va insertando cada vez más. En este caso vamos a hablar de la cuestión, no sé cómo ponemos esto, si me ayudas. Vamos a hablar de la cuestión, digamos, de sustentabilidad y mi presentación básicamente trata de ponernos un poco en situación de qué es lo que está pasando, qué nos podría pasar si no hacemos nada y qué cosas deberíamos hacer o estamos haciendo. Bien. Bueno, digamos un poco para ponernos a tiro, en la última semana hubo cosas que nos movieron. La verdad es que desde que yo tengo, digamos así, sensibilidad con el tema, me parece que es la primera vez que se puso en la opinión pública. Prácticamente no hubo diario, radio o televisión que no hablara del tema. Probablemente no de la mejor manera, probablemente no con los mejores interlocutores, pero el tema se puso, se deslizó hacia el tema de vegano, cuando en realidad era un tema vinculado a una protesta genuina, de alguna manera, de gente que pensaba que la ganadería o algunos ganaderos o el sistema podría estar generando algún perjuicio hacia la sociedad. El otro tema que sí preocupa, y preocupa por lo que vamos a hablar dentro de un ratito un poco más, es que Brasil, que es nuestro socio principal dentro del Mercosur, luego del acuerdo que hemos firmado con Europa, digamos, está mostrando una actitud, o por lo menos el gobierno está mostrando una actitud respecto del tema ambiental, digamos, yo diría antagónico de lo que venía mostrando hace apenas un año atrás. Un tema preocupante, no solamente por lo que está generando en la opinión pública mundial, sino por todos los proyectos que tenemos como grupo económico, digamos así, como eje económico del Mercosur, hacia interacciones con otros países que están mirando este tema con mucha preocupación. Acá traje simplemente dos comentarios de esta última semana, de New York Times y de The Economist, y en ambos dos están marcando, digamos, que esto no solamente es un problema
para Brasil, sino que además se está mirando como eventualmente algún tipo de restricción futura que se le puede generar a Brasil y a nosotros colateralmente como socios. En este sentido, me encantó una presentación que hizo la Fundación INAI hace unas 3 semanas o 4 semanas en un seminario de sustentabilidad, y rescaté estos 4 puntos que me parecen importantes de lo que es el acuerdo Mercosur-Europa, que nos deben llamar, digamos, a la preocupación, o en todo caso a ocuparnos del tema, toda vez que en cualquiera de los grandes temas que se mete o que se incursiona dentro del acuerdo, la cuestión laboral y la cuestión del medio ambiente está muy presente, al punto tal, digamos, que prácticamente, digamos, no aceptaría Europa o los países europeos o sus congresos avanzar en la medida en que no haya seguridades de que por mayores producciones o por menores costos o por cualquier otro motivo, cualquiera de los países que integran el bloque del Mercosur, digamos, pueda dejar de lado algunos de los principios básicos vinculados tanto a lo laboral como a lo ambiental. Y el tema del principio precautorio es, de alguna manera, es un poco la salvaguarda que toman los bloques para decir, bueno, si hay algo que no me gusta y que no tenga un fundamento científico que sea absolutamente irrebatible, pese a que esté todo firmado, yo podría eventualmente recusar algún tipo de negociación o de apertura o de aranceles porque no se está cumpliendo este aspecto. Y justamente, digamos, está muy enfocado al tema de la deforestación y a la cuestión ambiental. Esto simplemente no para preocupar, sino para que nos ocupemos del tema, para pensar que no está lanzado, que ya está firmado. Yo soy el primer entusiasta de todo esto, pero digo, esto está lanzado, pero es un desafío sobre el que hay que ocuparse seriamente para trabajar. Esto básicamente lo puse porque es lo que hoy en el mundo, yo diría, sociocultural y económicamente más desarrollado, está visiblemente presente, sobre todo en las generaciones más jóvenes. Hay un fuerte, digamos así, una fuerte relación entre el sistema ganadero, entre la vaca, entre la carne vacuna o los rumiantes, si queremos emplear el concepto, y la cuestión, digamos, de la sustentabilidad en el concepto más amplio. Ahí verán que no es solo ambiental, que tiene que ver con las cuestiones del uso de agroquímicos, de los antimicrobianos, de las cuestiones de hasta qué punto estamos poniendo en riesgo a los trabajadores y a las comunidades, además de toda la cuestión ambiental que ya conocemos y por supuesto el bienestar animal. Digamos, esta frase de consuma menos carne salva al mundo, digamos, que parecía gestada y ajena a nuestro propio vocabulario. Lamentablemente algún funcionario de FUSTE en esta última semana me parece que tuvo un desliz fuera de lugar, incluso está proponiendo comer algún día menos de carne para beneficiar al planeta. Digo, me parece que estas cosas no deberíamos dejarla pasar y me parece que hay que actuar sanamente, no en la pelea. Este es un tema que claramente, digamos, no hay una cuestión meramente ideológica pura. Detrás de esto hay un gran negocio. Y dentro del gran negocio, simplemente muestro uno de las empresas que están desarrollando hoy lo que se llama la carne con origen vegetal. Ahí van a ver desde carne picada hasta salchichas y hamburguesas, que por supuesto en todos los casos hablen de carne, cuando en realidad no tiene carne, tal y como la conocemos desde el músculo de un animal, pero en cualquier caso acá hay un gran negocio. Esta empresa lanzó hace menos de 2 meses una IPO en la bolsa de Nueva York, subió 600% el valor de la acción y claramente ellos están estimulando, no lo dicen en forma directa, pero claramente estimulan el cambio de la idiosincrasia de la sociedad, porque detrás de esto hay un gran negocio, grandes empresas y grandes inversiones. Por lo tanto, yo lo que digo es, no podemos seguir pensando que todas estas cuestiones, que los chicos que estaban antes de que entraras a Palermo, o los que invadieron la pista, o los que mandaron los cartelitos
digamos, de Greenpeace, meramente son un grupo de trasnochados que un día, como no tenían nada que hacer, se dedicaron a jorobar la vida, sino que es un tema que va en serio, es un tema que está penetrando muy fuertemente. Yo siempre digo, digamos, y cada uno de ustedes lo verá en sus propias familias, digamos, en mi generación este tema no existía, en la generación de mis hijos, te diría, muy pocos hablaban del tema, en la generación de mis nietos es un tema que está a la orden del día. Y lo que es peor, ni siquiera yo puedo ser un buen interlocutor para transmitirles a ellos algunas cuestiones científicas o de fondo un poquito más serias que justificarían o justifican, digamos, a la ganadería dentro del contexto del equilibrio mundial. Porque a los 2 segundos bajan la vista, se meten en el celular y están escuchando a algún otro que les cuenta la película de cualquier otra manera, pero mejor cantada desde la manera en que ellos la perciben. Por lo cual es un tema que me parece que nos tenemos que ocupar. Esto fue una diapositiva que presentó Christian Feldkamp hace 2 semanas atrás en la jornada de Mesa de las Carnes. Me pareció interesante simplemente como reflexión, digamos, ¿no? Cuando aparecen los problemas, digamos, lo primero que hacemos es negarlos, lo segundo es enojarnos, lo tercero es tratar de negociar a ver si la podemos sacar más barata o menos complicada, o podemos resolverlo de alguna manera. Lo tercero es cuando vemos que esto no se logra, es decir, bueno, listo, no tenemos futuro, abandonemos todo. Y la verdad es que al final lo que hay que hacer es ocuparse, digamos, es aceptar que el problema está y hacerse cargo del problema. La verdad es que tenemos muchas cosas para contar, por lo tanto me parece que, digamos, es cierto que ha pasado, yo simplemente, digamos, si a ustedes les habrá pasado lo mismo, los grupos de WhatsApp que tienen, cuando aparecieron los veganos, las primeras, no sé, 20, ¿no es cierto? Miguel Ángel, o 30, era a rebencazos y sin perdón. Y de pronto fuimos reflexionando entre varios, decir, che, no, esta no es la solución, porque en realidad a los rebencazos no logramos nada, hay que dialogar, hubo gente que dialogó, hubo productores incluso que aceptaron el debate, y me parece que esta es la forma de ir construyendo una sociedad mejor, entendiéndolo al otro y tratando de que el otro te entienda. Cosas importantes que están ocurriendo, además de todo el trabajo que está haciendo Algeciras, la propia CREA en lo suyo, digamos, pero la semana pasada se presentó el Manual de Buenas Prácticas Ganaderas para Vacunos y me parece que es un paso gigantesco, nos va a permitir, son 14 capítulos, son un poquito densos para el que no está metido en el tema, pero son una guía fenomenal como para decir, che, a ver qué cosas puedo hacer, así como Miguel Ángel nos contó en muy pocos minutos qué está haciendo él, bueno, te va guiando en distintos, digamos así, grandes capítulos que tienen que ver con el proceso ganadero. El otro tema que rescato muchísimo es el trabajo científico. En este caso GPS está sponsoreando de alguna manera a Ernesto Bigliso, un científico ya reconocido que está trabajando para tratar de, digamos, cambiar la forma en que se evalúan las emisiones y los secuestros de carbono, ¿cierto? Ahí ven las dos, digamos, posiciones extremas. La primera es la posición que de alguna manera está liderando la opinión pública y dirigida, o en todo caso sostenida por los países del hemisferio norte, donde no evalúan el secuestro de carbono, en donde de alguna manera le agregan a la emisión las emisiones generadas en los procesos de los insumos que no se generan en nuestros campos, pero que traemos, digamos, para completar el ciclo completo, donde se certifica un producto en el tema de cuánto, la huella de carbono, es decir, cuántos kilos por kilo de producto. En este caso, el promedio le da arriba de 3 kilos de carbono por kilo de carne, y lo que plantea Ernesto con solvencia científica es que hay otra manera de medir las cosas, y él lo plantea en que efectivamente en nuestros sistemas, por lo menos en el Mercosur, hay secuestro de carbono. Él considera que no tiene lógica que te sumen las emisiones generadas de aquellos insumos que se generaron en otro lado y en otro proceso, y sobre todo yo diría, lo más importante es que certifica el proceso y no meramente un kilo de carne, sino como es holísticamente toda la forma de producir. De todas maneras, entre este y pasamos de 3 kilos de emisión a 0.
Es decir, no solo cero, incluso en algunos casos positivo, dependiendo del manejo que se haga. Y el tercer tema, digamos así, como cosas positivas que se están haciendo, se ha formado finalmente ya, de alguna manera, formalmente la Mesa de Carne Sustentable de Argentina. Lleva ya más de dos años, Chapi, ¿no? Más de dos de trabajo, de tratar de consensuar. Hasta ahora hay 34 actores confirmados dentro de la mesa. Estos son, digamos, los 5 o los 6 grupos, incluyendo a los colaboradores que integran, digamos así, la mesa. Y nos preocupa que, si bien en los productores estamos muy bien, no están presentes las gremiales, por ejemplo, las 4 que integran la mesa de enlace, que sería importante por su posición política respecto a estos temas. Y en el tema de procesadores e industria no está ninguna de las grandes entidades que nutrigan a frigoríficos, ni exportadores, ni consumeros, y me parece que ese es un tema en el que tenemos que trabajar más para ver por qué razón no terminan de acercarse, no porque lo nieguen, porque lo conocen, pero tal vez les está faltando, no sé, algún empujoncito. Si ya cierro, Charlie, para tu tranquilidad, no, voy a cerrar ahora. Yo diría, está muy claro que la situación de Argentina en términos de recursos naturales y en términos de tecnología aplicada tiene ventajas respecto de otros competidores productores de carne en el mundo. Está muy claro que hay mucho por hacer todavía, hay un enorme camino por recorrer, es poco lo que se ha hecho si cabe el caso, pero está también muy claro que nuestros ambientes presentan ventajas respecto de otros ambientes en donde se produce también carne vacuna en el mundo. Y ahí es donde, digamos, no sería la sugerencia, sería administrar inteligentemente las ventajas y tratar de minimizar, digamos, las desventajas o los problemas que quedan por resolver en un momento en donde la tensión ambiental va creciendo y cada vez se hace más carne, ya no como un tema, digamos, de mera opinión pública, sino ya como un hecho efectivo de compro o no compro este producto, consumo o no consumo tal o cual producto. Me parece que los avances de la red de buenas prácticas ha sido muy importante y la cantidad de entidades que están detrás de este proyecto es realmente contundente. Mencioné la publicación del manual de buenas prácticas, el trabajo del GPS, también, bueno, por supuesto, la mesa de carnes, los trabajos que se hacen entre privados y públicos para dar respuesta al acuerdo en el marco de la COP, en fin, todo lo que tiene que ver con la sustentabilidad. Entiendo que se está trabajando bien, me parece que el punto que nos está faltando es comunicar, es decir, hay mucho trabajo, hay mucho académico, hay mucho científico, hay mucha entidad involucrada. Algunas a lo mejor deberían estar un poquito trabajando más juntos para no duplicar algunas tareas, pero definitivamente en donde no estamos trabajando bien es en dar respuesta adecuada, no solamente en el contenido, digamos, sino además en la forma de hacerlo. Un poco el cuento de mis nietos venía a que la juventud no está leyendo de la misma manera que nosotros, no está interpretando y no escucha, digamos, los mismos interlocutores que escuchamos a lo mejor lo que estamos en esta mesa. Yo cierro con esto, me parece que digamos, en todo hay que seguir trabajando, me parece que en comunicación y en esta tarea de ser un poquito más inteligentes y pasar a la defensiva es donde está el desafío que les propongo a todos los que les agradezco que hayan estado en esta charla. Bueno, gracias, un lujo, la verdad, los dos. Tenemos como 10 minutos o 15 para preguntas. Yo les recomiendo que las inventen, las saquen de la galera, porque la verdad que tener dos personajes de estos contándonos su opinión no es todos los días. Así que, micrófono, ¿sabes? Empezamos nomás. Buenos días, Víctor. No, quisiera saber cuál es y cómo es la participación del gobierno nacional en la mesa de las carnes. ¿Qué incidencia tiene? ¿En la sustentable o en la grande? En la que realmente se toman decisiones y están todos los sectores. No tiene participación directa, sino indirecta.
en la mesa de las carnes, por decisión de quienes la formaron y quienes la conforman, ¿me escuchan, no? Ahora sí, por decisión de quienes la conformaron, quienes actualmente la... Hola. No está presente el gobierno porque queremos tener libertad absoluta de diálogo, de discusión, y que las propuestas surjan de la actividad privada, y ahí sí, a partir de que hay un consenso y una determinación sobre determinadas propuestas, inmediatamente el paso siguiente es el diálogo con quien corresponda dentro del gobierno, y puedo darte fe que en estos últimos 3 años y medio el diálogo ha sido totalmente fluido. No quiere decir que nos hayan dado todo lo que pedimos, eso es otro problema. Hola, buen día. Buen día. Soy uruguaya, encantada. Lamentablemente llegué tarde por la cola, me perdí la primera presentación, pero capaz que sirve como mirada externa. A nosotros nos bombardearon con el tema de los veganos y el ingreso a Palermo, y nos quedamos, al menos no nos llegó la contraparte. ¿Cuál fue la reacción? Si es que hubo una comunicación que de alguna manera tirara conjunta, digo, no que tirara abajo, pero por lo menos como una respuesta coordinada frente a eso. Lo que No la hubo, por eso es que me detuve en la última frase. Yo creo que lo demás, digamos, lo que hacemos adentro del campo, lo que nos contó Miguel Ángel que hace en su Lindor, lo que estamos trabajando en un ambiente académico y científico, creo que estamos yendo bien, y en algunas cosas hasta muy bien. Estamos menos 10 en comunicación, no hay una manera, no hay un diálogo, no hay un mensaje, no hay un interlocutor, no hay una interacción de quién y cómo responder. Por eso se respondió de cualquier manera, y lamentablemente los personajes que generalmente invitan a la televisión no son los más representativos para dar una respuesta. Son los terribles. Y uno con la siguiente, cuando ustedes hablan de una mesa de producción de carne sustentable, ¿hay un consenso en esa definición? ¿Qué es la carne sustentable? Sí, respecto de qué es carne sustentable, total consenso, y seguimos los lineamientos de la Mesa Redonda Global de Carne Sustentable, y nos parece que estamos todos de acuerdo en ello. Lo que pasa es que recién está formada. En realidad, la semana que viene tiene su primera reunión de directorio, razón por la cual, digamos, ni siquiera la mesa estaba en condiciones de dar una respuesta como tal o tener alguna entidad para sentirse cómoda en eso. Sí, acá, mi nombre es Diego Heinrich, para Víctor. Mencionaste que los frigoríficos no están participando de la mesa, y vos que estás más relacionado, has estado en el sector frigorífico, ¿cómo percibís vos cuál es la actitud respecto de ser un jugador importante en la cadena de valor para poder llegarle al consumidor con ese mensaje, ¿no? Y hay muchas veces que los productores hacen esfuerzos, pero quedan la identificación, tanto acá como en Uruguay, como en Paraguay, queda en la cabeza cortada como tropa en la puerta del frigorífico. ¿Cómo ves? ¿Es una actitud generalizada? ¿Es una cuestión de consenso de las organizaciones? ¿O hay algunos jugadores en ese eslabón que realmente están entendiendo cómo es el juego? A ver, Diego, la verdad que la respuesta es: hay de todo. Tenés empresarios de frigoríficos y profesionales que tienen claro el problema, que lo tienen en agenda, que se preocupan y que están dispuestos a colaborar. Tenés otros que están en la etapa 1, que lo ignoran. Es decir, tenés un poquito de todo. ¿Qué es lo que pasa? Voy a ser muy transparente y después negaré que lo habré dicho. ¿Qué es lo que pasa realmente? Porque tampoco tenemos a las 4 entidades que nos representan gremialmente, que en definitiva podrán estar más o menos cerca de la cuestión tecnológica, pero sin duda son los que impulsan la política pública, son los que en teoría deberían defendernos en estas cuestiones frente a los gobiernos, y tampoco están. Y lo que perciben ellos, porque hemos tenido charlas, tengo la suerte de compartir con ellos la otra mesa, con lo cual el diálogo es muy fluido,
Ellos lo que están percibiendo es que de alguna manera, por ahora, la ven como una mesa en la que la mayoría de las opiniones están orientadas por asociaciones no gubernamentales vinculadas al ambientalismo o certificadoras que están viendo detrás de esto un negocio. Y la verdad es que les doy la derecha en una parte porque efectivamente fueron los que impulsaron, junto con las empresas globales, en este caso McDonald's, que fue la que más ha puesto énfasis para que esto se formara, porque necesita respuesta a un compromiso global que tiene de no comprar más carne a partir del año que viene de campos que no estén libres de deforestación, por lo cual, digamos, el tipo del año que viene en teoría no podría comprar más carne si no le garantizás que provienen de campos libre de deforestación. Por lo cual, lo que sienten ellos, que son actores reales, o nosotros, yo soy parte de ese grupo, digamos, pero yo estoy integrando a la mesa y la miro desde otro ángulo, lo que sienten ellos es que, de alguna manera, quienes están liderando los procesos de principios, parámetros y cuestiones, no representan a la economía real, esa que está presente, esa que está crea, y de los frigoríficos ninguno, salvo el proveedor de McDonald's, que no tuvo más remedio. Y está, supongo que le sacaron amarilla en algún momento porque tardó en venir. Así que el desafío que tenemos, y con esto corto, el desafío que tenemos es convencerlos de que si no es en esa mesa, porque podría ser que en algún momento se decía que sea en cualquier otro lugar, pero lo que no podemos hacer es seguir discutiendo cuestiones de vos o yo, o quién o cómo, sino ponernos a laburar en serio en este tema y, como bien dijo nuestra colega uruguaya, dar respuesta. Lo que pasó es una vergüenza. Miguel, a la derecha de la... Fíjate ahora. ¿Qué tal? No, Miguel, una pregunta para vos, un poco que viene de la anterior pregunta que hizo Diego recién, contestó muy amablemente Víctor. Nos conocemos hace un tiempo, yo sé por qué haces lo que vos mostraste, ¿no? Sé de tu convencimiento de por qué y cómo hacer las cosas. La pregunta mía es, cuando vos vas a la parte comercial, cuando vas a vender esa carne que vos decís no ese novillo, ¿qué estás viendo ahí? O sea, la pregunta mía es la práctica de lo conceptual que habló un poco recién Víctor, ¿no? ¿Qué respuestas tenés con quien comercializás vos? Si valoran, no solo económicamente, sino en el otro esfuerzo que vos ponés, lo que vos haces. No, todavía no, Horacio. Me parece que es un trabajo de comunicación, como dice Víctor. Tenemos que comunicar qué es lo que estamos haciendo, por qué lo hacemos. Yo lo hago igual porque vivo a 5 kilómetros o a 10 kilómetros del Fieldon. Entonces tengo que cuidar mi ambiente. Lo hago porque tengo que cuidar mi ambiente, porque trabajo ahí, porque quiero trabajar en otras condiciones. El mercado hoy, o la comunidad hoy, lo que hace es critica lo que está mal, pero no premia lo que está bien. Y yo creo que ahí el error es nuestro en no salir a comunicar, porque a veces tenemos miedos, tenemos pruritos, no sabemos, no somos especialistas en comunicación y tampoco nos arrimamos a los especialistas en comunicación, pero deberíamos hacerlo, porque yo supongo que si esto que yo conté hoy, que es una cosa sencilla, es una cuestión de trabajo, no cuesta mucho dinero, se conociera, tendría un plus, un precio. ¿Tiempo? Bien. Sería mucho más interesante. Por ahora no está. Yo creo que por ahí, a través de lo que está haciendo Diego con carnes validadas y empezamos a trabajar en comunicación, es probable que la comunidad se entere de esto y haya gente que, no creo que todos, pero haya gente que quiera pagarlo, pues es muy fácil criticarlos a los engordes a corral, hablar de las contaminaciones, de los olores, pero después cuando alguien te dice, bueno, pero vos pagarías más una carne que viene con un proceso de certificación de buenas prácticas ambientales, bueno, no, ¿y cuánto? O sea, somos todos generosos con la plata del otro, queremos precio social de la carne pero con costo privado. No sé si está. Algo más porque, perdón Charlie, pero la pregunta me parece muy pertinente, porque en el fondo
siempre al final de la discusión la pregunta es ¿quién va a pagar la fiesta? Y hasta ahora la pagamos nosotros. Entonces, pero ¿qué está ocurriendo en el mundo ahora? Que esto es lo que me entusiasma, digamos, ¿no? El mundo está tomando, cuando digo el mundo es muy genérico, digo, las sociedades más avanzadas, o si vos querés culturalmente más avanzadas, están empezando a darse cuenta que deben tomar acciones sobre este tema que sean concretas. Es decir, si yo le digo a un productor que tiene permiso de desmonte, que no desmonte y que se banque tener una superficie no productiva que le podría dar una determinada renta, o que al no desmontar no agrega valor a su propiedad teniendo los permisos, inmediatamente tengo que ver de qué manera lo compenso. Que esta es tu pregunta y este es tu planteo. Es decir, entonces, hoy aparecen cuestiones que hasta hace poco no estaban. El tema de los bonos de carbono, que tanto se ha hablado, empiezan a ser una realidad. Por supuesto que no la veremos en el 2020, pero la veremos. Y el otro tema que sí es muy importante es que los bancos internacionales empiezan a tomar compromisos públicos porque sus clientes se lo demandan. Y eso significa que van a empezar a seleccionar determinadas empresas cuya forma de producir sea la de Miguel Ángel. Entonces un buen día le me dice, Miguel, ¿sabes qué? Tengo un crédito para vos con tasa de tales y tales características, porque vos estás haciendo un beneficio que no te lo paga el mercado, pero de alguna manera la sociedad te lo tiene que retribuir. Y el tercer punto, y cierro, perdóname Charlie, pero me parece que es central esto. El tercer punto es que cada vez hay más empresas globales. Como digo nombres, pero no es por dar propaganda, simplemente porque están en la agenda, pero como dijimos McDonald's o Walmart o Carrefour o cualquiera, a nivel global, que están tomando compromisos en serio y están firmando que a partir de determinada fecha no van a poder comprar productos que no cumplan con determinadas características, la mayoría vinculada a la cuestión ambiental. ¿No es cierto? Entonces, yo digo, eso por ahora no es te voy a pagar más si lo haces. Lo que te van a decir, no te voy a poder comprar si no lo haces. Y seguramente habrá alguna que un día digo, yo lo pongo, le pongo la marca, tengo el señor que me lo traza, que me lo garantiza, y esto vale un mango más. En cualquier caso, no todo va a pasar por el precio por kilo de producto, sino que es una suma de beneficios que se están gestando. Yo no sé si lo veré, pero ustedes lo van a ver. Digo, hay que trabajar para eso, hay que tener paciencia, hay que ponerlo en la agenda y va a llegar. Bueno, gracias. Sabía que pasaba esto. Una más. Me van a matar. Una más. Sí, una más, vamos. No, me dicen que no. Bueno, yo no soy el verdugo acá, el tallar del verdugo, yo tengo nada que ver. Gracias, Miguel y Víctor, un lujo, muchas gracias. Gracias por estar ustedes.